Muy buenos días a todos, a todas y todos. En nombre de Pacto Global Red Bolivia, les damos una cordial bienvenida a esta primera sesión de nuestro ciclo de talleres sobre bonos temáticos, titulada Hablemos de bonos temáticos, estructura de los bonos temáticos. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y diálogos sobre instrumentos financieros que hoy marcan la agenda de la sostenibilidad a nivel global. Este evento es posible gracias al apoyo de Bancosol Big Changer 2025 y a la alianza con la Bolsa Boliviana de Valores, a quienes extendemos nuestro sincero agradecimiento. Nuestra directora ejecutiva, Lucía Sosa, no pudo acompañarnos hoy debido a otros compromisos. Sin embargo, nos ha dejado un mensaje especial para dar inicio a este ciclo de talleres. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes compartiendo el inicio de estos webinars que hemos venido promoviendo hace semanas atrás, el poder abordar el tema de bonos temáticos, estructura de los bonos temáticos y además hacerlo con los especialistas, con quienes han sido parte de todo este proceso en nuestro país. Es para nosotros desde el Pacto Global un enorme gusto poder presentar esta serie de webinars que van a presentarse las siguientes semanas y agradecer especialmente el apoyo del PNUD a través de Marcelo Arroyo, de Visa Agencia de Bolsas a través de su sugerente de asesoría financiera, José Rioja, y el gran apoyo de nuestro Big Changer como es Banco SO. Consideramos que toda esta temática es indispensable para ir promoviendo las finanzas sostenibles en el país y como pacto global desde la Mesa de Finanzas Sostenibles seguimos avanzando frente a todos estos desafíos, viendo y generando espacios de sensibilización, de capacitaciones y construcción de capacidades, además de reconocer los liderazgos necesarios. Así que muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y bueno, esperamos que este taller sea no solamente de su agrado, sino sobre todo de utilidad para seguir avanzando como sistema financiero y como país. Muchísimas gracias, Lucía, por este importante mensaje. Seguidamente, queremos dar la palabra a Denise Macías, subgerente nacional de Sostenibilidad y RCE de Bancosol, Big Changer 2025, de la Mesa de Finanzas Sostenibles. Muchas gracias, Fabián. Buenos días a todas y a todos. Desde Banco Sol, como Big Changer de Pacto Global en Finanzas Sostenibles, realmente es un honor darles la bienvenida a este primer webinar del taller de bonos temáticos, titulado Hablemos de los bonos temáticos, estructura de los bonos, que va a ser uno de varios webinars que vamos a tener, un segundo webinar más adelante, y luego también tenemos talleres presenciales. Para nosotros, como Banco Sol, ser parte de esta iniciativa refleja nuestro compromiso con el desarrollo de las herramientas financieras innovadoras que promueven un crecimiento económico más inclusivo, responsable y sostenible para nuestro querido país, Bolivia. Como Banco Sol, creemos firmemente en el potencial de los bonos temáticos para canalizar inversiones hacia proyectos que generen un impacto real y positivo en nuestro país. Por eso queremos impulsar activamente la emisión de bonos temáticos que respondan a los desafíos sociales y ambientales que enfrentamos actualmente, alineados con los principios de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más sobre esta poderosa herramienta financiera que son los bonos temáticos, cómo se estructuran, el marco normativo vigente en Bolivia y los estándares internacionales que los respaldan. Además, se presentarán herramientas, guías prácticas para facilitar su adopción en el sector empresarial. Agradecemos a Pacto Global, Red Bolivia, a la Bolsa Boliviana de Valores por liderar junto a Banco Sol estos espacios de formación y acción y por supuesto a nuestros expositores por compartir su experiencia y conocimientos. Marcelo Arroyo, como bien decía Lucía, economista senior de PNUD Bolivia, que nos va a acompañar, y José Rioja, subgerente de asesoría financiera de Visa S.A., agencia de bolsa. Así que los animo y las animo a participar activamente en esta sesión de webinar, plantear todas sus inquietudes y explorar juntos las oportunidades que ofrecen que son las finanzas sostenibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise, por sus palabras de bienvenida.
Iniciando el primer bloque de nuestra agenda de la exposición Estado actual de los bonos temáticos. Para ello tenemos el honor de contar con Marcelo Arroyo Jiménez, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Bolivia y especialista en finanzas sostenibles. El señor Arroyo cuenta con una sólida trayectoria de más de 20 años en gestión pública, tanto a nivel nacional como subnacional, en áreas relacionadas con la planificación estratégica, el análisis económico, la formulación de políticas públicas y el diseño de instrumentos de financiamiento sostenible. Es candidato al doctorado en Desarrollo y Políticas Públicas, posee una maestría en Gestión Financiera y es administrador de empresas de profesión. Además, ha complementado su formación con estudios de posgrado en políticas urbanas, gestión de riesgos de desastres, preparación de proyectos de inversión pública, gobernabilidad y gerencia política, entre otros. En su rol en el PNUD, impulsa estrategias innovadoras que conectan la agenda de desarrollo sostenible con mecanismos de financiamiento, promoviendo que tanto el sector público como el privado puedan acceder a recursos para proyectos con mayor impacto social, ambiental y económico positivo. Estimado Marcelo, adelante con su presentación. Muchas gracias, Fabián. En primer lugar, un saludo a todas y todos los que son parte de este primer webinar, de este ciclo tan interesante que se está promoviendo. Un saludo especial a Denise y al equipo de Bancosol, a la Bolsa Boliviana de Valores y a todos quienes van a compartir el día de hoy con nosotros. Me voy a permitir rápidamente compartir mi pantalla para entrar en materia. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido y en realidad un pantallazo general, ¿no? De el estado del mercado de los bonos temáticos a nivel global y a nivel regional. Por favor, ¿me confirman si se ve la pantalla completa? Se ve. Sí, se ve. Perfecto, Se ve bien. perfecto. Entonces, en ese sentido, ¿no? Creo que es importante primero empezar con la definición. ¿Qué es un bono temático? ¿No? Efectivamente, no existe una definición legal per se como tal de lo que es un bono temático. Probablemente en nuestra normativa sí haya una referencia mucho más puntual, pero lo que debemos entender es que un bono temático representa un instrumento de deuda como cualquier otro bono emitido con un objetivo específico que tiene relación con el financiamiento de las acciones para cumplir las agendas de desarrollo sostenible. Los bonos temáticos tienen la misma calificación del emisor, ya que cargan la responsabilidad de la deuda que recae en el emisor y no así en el proyecto objeto del financiamiento, ¿no? Por otro lado, a través de la emisión de los bonos temáticos, el soberano prioriza y dirige un conjunto de inversiones hacia proyectos que van a hacer viable un tránsito hacia el cumplimiento de metas de las agendas de desarrollo, por ejemplo, de los ODS, o también hacia agendas locales de desarrollo, ¿no? En el caso de nuestro país, por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos suscritos por el Estado ante el Acuerdo de París. En términos de gobernanza, se rige principalmente por los principios de bonos verdes, los principios de bonos sociales, los principios de bonos de sostenibilidad, ¿no? Y también, por supuesto, los principios del IGMA. En el caso del país, además, tenemos un marco normativo que seguramente lo veremos más adelante, que establece el parámetro de referencia de lo que es el desarrollo y la gestión de los bonos temáticos. ¿Por qué emitir un bono temático, no? En primer lugar, porque permite al emisor contribuir a las agendas de desarrollo, tanto globales como nacionales. Ya lo mencionábamos hace un instante. Pero además le permite al emisor diversificar su base de inversiones, tanto a nivel nacional como internacional, ya que el número de inversores con carteras o activos dedicados a diferentes temáticas vinculadas con la sostenibilidad, pues están en un momento de crecimiento rápido. Adicionalmente, el emisor puede mejorar su reputación en general al centrar sus compromisos en temas medioambientales, sociales, ¿no? O ambos bajo el paraguas de la sostenibilidad. También permite a los inversores canalizar los fondos hacia metas e impactos, que es otro elemento sustancial en el caso de los bonos temáticos, la búsqueda de impactos vinculados con el desarrollo sostenible. Pero además
no dejemos de lado la oportunidad para los emisores de conseguir mejores condiciones de financiamiento. Siempre el mercado de capitales va a tener mayores oportunidades y mejores condiciones a través de este mecanismo y de este instrumento de deuda que son los bonos. Respecto a la tipología de los bonos, bueno, estamos viendo que hay fundamentalmente dos tipos, ¿no? Los bonos destinados hacia el uso del financiamiento, es decir, hacia el uso de los ingresos, que fundamentalmente tienen que ver con los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles y también otro tipo de mecanismos más estilizados como los bonos ODS o los bonos azules, ¿no? Entonces, este conjunto de bonos responde a una tipología en los que los ingresos se utilizan exclusivamente para financiar o refinanciar en parte o en su totalidad proyectos elegibles bajo estas etiquetas que acabamos de mencionar. Y por otro lado están los bonos orientados a resultados o los más conocidos, bonos vinculados a la sostenibilidad, que están básicamente relacionados como un instrumento de deuda que se basan en el rendimiento orientado hacia el futuro, en el que las características financieras o estructurales de los bonos, es decir, el tipo de cupón, el plazo, la tasa, etcétera, responden básicamente a metas e indicadores vinculados con los temas de sostenibilidad que son el objeto de esta etiqueta, ¿no? Entonces, esa es la tipología de los bonos. Con esta breve introducción y marco conceptual, veamos un poquito cuál es el estado actual a nivel global y a nivel regional. Partimos con una fotografía, ¿no? Del año 2022 que nos muestra un poco el contexto regional del mercado de bonos temáticos, ¿no? Y ahí podemos ver que efectivamente varios de los países tienen en este momento, al 2022, una serie de emisiones que han ido realizando y se puede ver con claridad que fundamentalmente Brasil, México y Chile son los países que tienen una mayor concentración en términos del importe generado a través de bonos temáticos. Estamos hablando de que a finales del 2022 la deuda integral de los bonos temáticos acumulada en América Latina había alcanzado a un poco más de 126.000 millones de dólares, ¿no? Y esto representaba un incremento muy importante desde junio del 2021, que representa cerca del 160%. Y acá vemos un poco esa composición que les mencionaba, ¿no? A nivel de los países que tienen la mayor incidencia y la mayor concentración. Ahí vemos a México, a Chile y Brasil, específicamente en el año 2022, pero en el acumulado entre 2014 y 2021, vemos que el liderazgo en este caso lo tenía Chile, en segundo lugar Brasil y en tercer lugar México, ¿no? Entonces, ese es como que un pantallazo general, el punto de partida. Pero ¿qué está ocurriendo ahora, no? De acuerdo a los reportes de Climate Bond Initiative, ¿no? Al primer trimestre del año 2025, los bonos temáticos representan cerca de 262 billones de dólares en acumulado hasta el 2025, y esto implica un aumento del 7% con respecto al volumen trimestral registrado desde el año 2021. Ahora podemos ver también en el cuadro que en términos de acumulados estamos hablando de 5.932 millones de dólares, ¿no? Que representan en conjunto los bonos verdes, sociales, sostenibles y los bonos vinculados a la sostenibilidad. Por otro lado, vemos que hay una incidencia mayor en los bonos verdes del 62%, seguido muy de cerca con los bonos sociales y los bonos sostenibles, y vemos la incidencia más pequeña en los bonos vinculados a la sostenibilidad en el acumulado desde el año 2006 hasta el año 2025. Veamos ahora un poco el comportamiento en términos anuales y contrastando un poco los trimestres de manera independiente entre el 2024 y el 2025. Como mencionábamos hace un instante, ¿no? En el acumulado a 2025, los bonos verdes siguen siendo una tipología muy fuerte y la más importante del total que se transa en el mercado, ¿no? Por otro lado, los bonos vinculados a la sostenibilidad más los bonos sociales representan ambos
cerca del 38%. Sin embargo, es importante prestar atención a este dato, ¿no? Que en el comparativo a nivel trimestral entre el 2024 y el 2025, vemos que hay una variación negativa, es decir, hay una caída, ¿no? En el valor total de los bonos temáticos en el primer trimestre entre el 2024 y el 2025. Esta caída fundamentalmente se debe a que ha habido una disminución en los emisores financieros, ¿no? Que de alguna manera se ha tratado de compensar con otro tipo de emisores que veremos más adelante, pero que representa una disminución en el conjunto del valor integral tratado en el mercado de bonos temáticos. Este es un cuadro de mando integral que me parece muy interesante porque nos permite mirar, ¿no? Desde estas cuatro tipologías, los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles y los bonos vinculados a la sostenibilidad, cuál ha sido los cambios más importantes que se han dado entre el 2022 y el 2024 en términos del tamaño del mercado, en términos del número de emisores, el número de instrumentos, el número de países y también eh, cuáles han sido las variaciones tanto positivas como negativas. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en el caso de los bonos verdes, que la disminución más importante se da en relación al número de países que han emitido estos bonos entre el periodo 2022 al 2024. Hay una caída de 8,33%. Sin embargo, sí se ha incrementado el valor de mercado, ¿no? Desde el 2022 en 9,37%. Lo mismo en el caso de los emisores y lo mismo en el caso del número de instrumentos. En el caso de los bonos sociales, vemos también que en la mayoría de los casos ha habido más bien un incremento en esta tipología de bonos, tanto en el tamaño del valor del mercado, en el número de emisores y también en el número de instrumentos. En el caso de los bonos sostenibles, absolutamente en todas las variables se han tenido incrementos importantes, fundamentalmente en el caso del tamaño de mercado, con un 31% de variación entre el 23 y el 24, en el número de emisores en un 14% y en el número de instrumentos también en un 34%. En el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad, este probablemente representa la tipología que mayores variaciones negativas ha tenido, tanto en tamaño de mercado, ¿no? Disminuyendo de 22,8 billones de dólares el 2023 a 9,7 el 24, una caída del 65%, una caída del 52% en el número de instrumentos y de 38% en el número de emisores, entre los datos más importantes en este cuadro demanda integral que nos muestra el Climate Bond Initiative, ¿no? Por otro lado, en términos de las emisiones temáticas por fuente, por emisor y por tipo de moneda, en el 2024 Europa ha sido el mayor emisor con un volumen de 475 millones de dólares, representa el 45% del valor total en el mercado. La principal fuente en el año 2025 ha sido los Estados Unidos, ¿no? Al primer trimestre, seguido por Francia y China, ¿no? A diferencia del 2024, donde había una mayor incidencia en Europa. En el caso del primer trimestre 2025, pues hay una mayor incidencia y presencia de Estados Unidos, seguido de Francia y China respectivamente, ¿no? Según el desglose por tipo de emisor, vemos que el principal emisor vemos que el principal emisor han sido fundamentalmente las instituciones respaldadas por gobierno, estamos hablando de 74,9 billones de dólares, seguida de los bancos de desarrollo con 63,6 billones de dólares. Y por otro lado, vemos que la principal moneda de emisión de los bonos temáticos ha estado fundamentalmente basada en euros, con 102,7 billones de dólares, y en el caso de los dólares como tal, 81 billones de dólares. Entremos ahora a ver un poquito qué ha pasado con América Latina y el Caribe, ¿no? Acá vemos el comportamiento. Este es un reporte de Standard Poor's, ¿no? Que estima que la emisión de bonos sostenibles en la región en el 2025 podría oscilar entre 40 y 45 mil millones de dólares, es decir, entre 40 y 45 billones de dólares.
Se espera que la emisión de bonos sostenibles, de bonos temáticos en realidad en América Latina, represente cerca del 4 a 4,5% del total a nivel mundial. Otro factor a tener en cuenta son los bonos vinculados a la sostenibilidad, que para América Latina y el Caribe en 2025 podrían tener una presencia importante, ¿no? Si es que se logra un poco disminuir algunas percepciones e inquietudes sobre la complejidad y la credibilidad de esta etiqueta. Sin embargo, como veremos más adelante en algunos ejemplos que les voy a compartir, creo que esta también es un espacio de oportunidad muy interesante para continuar desarrollando el mercado hacia bonos vinculados a la sostenibilidad. Por otro lado, vemos en estas dos gráficas dos temas no menos importantes. El primero, que en el año 2024 tenemos como es el año con el mayor nivel de emisiones en moneda extranjera, ¿no? Es decir, estamos hablando de cerca de un 63%, de acuerdo a la información que nos muestra Standard Poor's, ¿no? Versus un 37% de emisión en moneda local. Y por otro lado, vemos que el porcentaje de emisiones de bonos sostenibles y convencionales en América Latina, pues muestra que la emisión de bonos convencionales todavía es fuerte en relación al conjunto de las emisiones que se dan en la región, de las emisiones de instrumentos de deuda, ya que representa poquito menos del 80%, y las emisiones temáticas representan por el momento el 22% del total a nivel de la región, ¿no? Un dato también importante es que en términos de los tipos de emisores, tenemos acá la incidencia más importante en los soberanos, es decir, los bonos soberanos representan 46%, las entidades no financieras 41%, y vemos que en el caso de los soberanos, pues Chile es el principal país que ha promovido este tipo de emisiones y vemos ahí que estamos hablando de 46,8 billones de dólares también en el caso de Chile, seguido de Perú, eh, seguido de México debe ser esto, Perú, Brasil y así respectivamente. Pero en estas gráficas podemos ver de manera un poco más eh, comparativa, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación de cada uno de estos mercados, de los mercados más importantes sobre todo? Estamos hablando de Brasil, de México, de Chile y Colombia. Vemos que en el caso de Brasil, por ejemplo, siempre ha habido una mayor predominancia e incidencia de los bonos verdes, ¿no? En segunda instancia, vemos a los bonos sostenibles, ¿no? Y en tercer lugar, a los bonos vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Y de manera muy incipiente, los bonos sociales. En el caso de México, la situación es distinta, ¿no? Hay una mayor incidencia fundamentalmente de los bonos sostenibles, después están los bonos sociales y más bien es el tramo más pequeño está respaldado con los bonos verdes y también hay una importancia relativa en el caso de los bonos vinculados a sostenibilidad. En el caso de Chile ha ido cambiando, si se fijan ustedes, la estructuración de su mercado, que al principio tenía una mayor incidencia en bonos sociales y que después del 2022, sobre todo el 23, el año 2023 se ve una mayor presencia de los bonos vinculados a sostenibilidad. Y en el caso de Colombia, pues vemos que el grueso, la parte más importante de su mercado está orientada fundamentalmente a los bonos vinculados a sostenibilidad, en segunda instancia los bonos verdes y los bonos sociales al final, ¿no? Eh, Ahora bien, yo les mostraba una fotografía al inicio, ¿no? De manera súper provocativa, donde veíamos la composición del mercado en la región y donde no aparecía Bolivia, ¿no? Sin embargo, esa situación, como ustedes bien saben, ya ha cambiado, ¿no? Este es un reporte de la plataforma Transparencia de Bonos Verdes específicamente, y donde nos muestra ya una presencia en relación al número de emisiones de bonos verdes a nivel regional y donde obviamente Bolivia ya aparece fundamentalmente por la primera emisión de bonos verdes desarrollada por el Banco de Desarrollo Productivo. Y si hiciéramos este ejercicio con el conjunto de bonos temáticos, seguramente también ya tendríamos las dos emisiones realizadas por el Banco Sol, que ya han puesto a Bolivia en el mapa del mercado de las finanzas sostenibles, del mercado de los bonos temáticos a nivel internacional. Ahora, simplemente a manera de citar algunos ejemplos, he traído algunos casos de éxito, veremos algunos en los que el PNUD ha tenido una mayor participación y después les contaré de algunos otros más. Eh,
Uno de los más importantes y emblemáticos es el caso de México, la emisión del bono ODS. En realidad han sido 10 emisiones de bonos ODS emitidos en el mercado internacional por más de 10.000 millones de dólares, ¿no? De los cuales hay una proporción importante en yenes, en euros y en dólares también. Hay 3 emisiones de bonos ODS emitidas en el mercado doméstico por 3.800 millones de dólares en México, es decir, que ha habido una emisión internacional o 10 emisiones internacionales, pero también 3 emisiones en el mercado local. El uso de los ingresos, vinculado fundamentalmente a programas públicos, federales, proyectos de inversión, programas productivos, ¿no? Bajo criterios geoespaciales y de cierre de brechas sociales, vinculados fundamentalmente a los ODS 11 y 17, ¿no? El PNUD ha participado en este caso en el apoyo para el marco de referencia, en la observación y acompañamiento al proceso, con asistencia técnica para la elaboración de los reportes de impacto y la opinión no vinculante anual de las emisiones de bonos, ¿no? Ese ha sido el trabajo que hemos hecho en el caso de México. Otro caso también emblemático, que seguramente ustedes también ya conocen, es el caso del bono soberano vinculado a sostenibilidad realizado por el gobierno del Uruguay, ¿no? En octubre del 2022, el PNUD apoyó a la República del Uruguay en la emisión de un bono soberano sostenible con un rendimiento de 1.500 millones de dólares con una estructura de cupón bidireccional. Los recursos han sido asignados principalmente 1 billón para cosas nuevas y efectivas, 500 millones en operaciones de recompra de bonos con vencimientos de corto plazo, y estos están directamente vinculados con KPIs alineados a la reducción de emisiones y con los compromisos establecidos en las NDCs del Estado del Uruguay, ¿no? Y el tercer caso, por supuesto, para mencionar, es el primer bono verde emitido en Bolivia, el caso del Banco de Desarrollo Productivo, que ustedes conocen, es una emisión por 15 millones de dólares y que tiene previstas 2 emisiones más en el transcurso de esta gestión, que es parte del primer programa de emisiones de bonos temáticos o de bonos verdes en el país, ¿no? Este es el historial, ¿no? Más reciente del apoyo realizado por el PNUD en transacciones de deuda temática. Estamos hablando de más de 31.000 millones de dólares a la fecha, ¿no? Entre el 2018 y el 2024, en diferentes países, en diferentes regiones. Ahí pueden encontrar ustedes en el listado los que ya les he mencionado y algunos otros que corresponden al Asia o a otras partes, a otros países en el mundo, ¿no? Sin embargo, hay otros casos más recientes, ¿no? Por ejemplo, en el año 2025, la CAF ha emitido el primer bono azul, ¿no? Con un valor de 100 millones de euros y también con muchísima eh, alegría, pues contarles que el PNUD también ha sido parte de esta emisión, ¿no? Esta ha sido una transacción hito que se ha desarrollado en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. El apoyo y el rol del PNUD en este caso ha estado fundamentalmente vinculado a la asistencia técnica, sobre todo en la articulación y vinculación de la estructura del bono con los objetivos de desarrollo sostenible y con la definición de los KPIs vinculados a estos indicadores. Entonces, ha sido una emisión bastante importante e interesante. Pero también, y esto es muy reciente, en el mes de agosto, la CAF ha emitido su primer bono sostenible por 1.500 millones de euros, ¿no? Este bono sostenible igual vinculado a temas relacionados con las agendas de desarrollo que tienen los países en la región, pero sobre todo se torna emblemático porque ha sido la primera emisión sostenible que realiza CAF y que por supuesto también de alguna manera abre un conjunto de oportunidades para poder continuar en este desarrollo a nivel regional. En el caso del país, como les decía, es importante mencionar las 2 emisiones realizadas por el Banco Sol, ¿no? Estos bonos sociales con una etiqueta especial vinculada con temas de género, ¿no? Que han sido muy bien recibidas por más de 239 millones el año pasado y este año con más de 150 millones como una segunda emisión.
Y que por supuesto esto también afianza y respalda la apertura de este camino y de esta ruta que tenemos en el país para seguir aportando y apostando con este tipo de instrumentos. Algunas acciones importantes en el caso de Bolivia, ¿no? Es importante remarcar el desarrollo normativo, ¿no? Siempre menciono que la actualización y las modificaciones al reglamento del registro del mercado de valores en el país es reflejo de una curva de aprendizaje que nos ha permitido a todos los actores que hemos tenido la oportunidad de participar en esta primera emisión a conocer y adaptar un poco todo el proceso de estructuración del bono y además del etiquetado de un bono temático y que ha permitido además hacer la actualización de la normativa, ¿no? Y que esto, por supuesto, debería ser una curva de aprendizaje para que el camino sea mucho más llano para las próximas emisiones que se vayan a dar en el país, ¿no? Así como lo ha sido con el Banco Sol y que esperemos pueda continuar en esa misma trayectoria con otras organizaciones y otras instituciones. También se han desarrollado varios instrumentos operativos, sobre todo en alianza con la Bolsa Boliviana de Valores. Está la guía de bonos sociales, verdes y sostenibles, la guía para la implementación de factores ASG, pero también se nos presentan varias oportunidades y desafíos, ¿no? Yo he querido destacar fundamentalmente una a nivel regional, producto de la última conferencia internacional sobre financiamiento para el desarrollo, que se ha llevado a cabo entre junio y julio del 2025. En esta conferencia internacional, donde se han podido conversar respecto a el estado de situación y los diferentes mecanismos que se han diseñado para promover y para afianzar y fortalecer el financiamiento al desarrollo, pues uno de los temas más importantes tenía que ver con cómo se puede potenciar y cómo se puede vincular con mayor énfasis hacia metas e indicadores de desarrollo las emisiones temáticas. Y en este sentido, a través de las diferentes mesas de discusión y de los espacios de reflexión, se van generando una serie de instrumentos y de plataformas para brindar apoyo y asistencia técnica. Una de ellas es el Facility de Financiamiento, que precisamente es una herramienta y una plataforma desarrollada por el PNUD para apoyar fundamentalmente los indicadores vinculados al desarrollo humano resiliente en América Latina, ¿no? Y el objetivo de esta plataforma es reunir a todos los actores, organismos multilaterales, tanto regionales como globales, gobiernos nacionales, locales, bancos de desarrollo, actores del sector privado y sociedad civil, bajo un propósito común, que es básicamente acelerar el financiamiento y las inversiones y que éstas fortalezcan las capacidades de los países para anticiparse y responder ante los desafíos que tenemos a nivel regional, desafíos vinculados con la triple crisis que hoy conocemos, la crisis económica, la crisis social y por supuesto también los desafíos ambientales y climáticos que hoy aquejan a nuestros países en la región y por supuesto también haciendo el foco especial en nuestro país, ¿no? Y la otra oportunidad y desafío que tenemos, pues tiene que ver con básicamente la diversificación de nuestro mercado de capitales. Si bien nuestro mercado todavía no está tan desarrollado como los mercados de Brasil, de México, Chile, como veíamos al principio, sí tiene un potencial importante para diversificar. Como vemos en el cuadro, hay una fuerte concentración en instrumentos tradicionales, principalmente de renta fija, ¿no? Y la idea es que podamos trabajar en desarrollar el mercado para diversificar las inversiones, las alternativas de financiamiento, que creo que es un desafío que compartimos tanto el sistema financiero desde su mirada pública como los actores del sistema financiero desde la perspectiva privada. Y en este sentido, y ya para ir terminando con mi presentación, yo planteo cuatro acciones concretas que necesitamos trabajar y profundizar. El primero tiene que ver con el promover una oferta de nuevos instrumentos que se puedan alinear mejor a los impactos vinculados con el desarrollo sostenible. En este momento, como dos citas puntuales, los objetivos de desarrollo sostenible, las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué tipo de instrumentos? Fondos de inversión, instrumentos de renta variable. Creo que Bolivia tiene mucho potencial para poder trabajar en nuevas alternativas que puedan ser transables en el mercado. Por otro lado, incorporar instrumentos financieros complementarios para generar mayor inclusión y mejores calificaciones de riesgo.
el tema de los fondos de garantía, que no es un tema menor, sobre todo para poder dar viabilidad tanto a empresas como también a otros actores que puedan ser partícipes y poder emitir instrumentos de este tipo, el tema de seguros y, por supuesto, la asistencia técnica para acompañar estos procesos en adelante, ¿no? Como la plataforma que les había mostrado. Es importante incentivar y motivar a más actores y emisores en el mercado de capitales. Tenemos la experiencia de dos bancos, un banco de desarrollo, un banco fundamentalmente orientado hacia las microfinanzas, pero creo que el desafío ahora hay que trasladárselos a las empresas, ¿no? Que en este momento considero tienen un potencial interesante. Creo que hay muchas que están en condiciones y capacidades para poder estructurar emisiones temáticas. Y el otro actor que me parece relevante son los gobiernos subnacionales, ¿no? En un escenario de contracción de su espacio fiscal, donde es difícil que se incrementen transferencias de parte del Estado, pues es una alternativa interesante, primero para poder transparentar y sanear sus finanzas, para poderse volver sujetos de crédito, y segundo, para poder obtener financiamiento para proyectos con indicadores vinculados a sostenibilidad a través del mercado de capitales y a través de emisiones temáticas, ¿no? Hay experiencias interesantes de emisiones tradicionales que ya se han hecho en Santa Cruz, en La Paz, y que creo es como que un primer pie para poder desarrollar estos otros instrumentos. Y finalmente, consolidar y fortalecer el desarrollo de una taxonomía para el sistema financiero. Este es un tema que lo hemos discutido en varias ocasiones en la mesa, es un desafío que está presente y que de alguna manera es una demanda común tanto desde el sector privado, desde el sistema financiero a través del sector privado, pero también es un reconocimiento ya del actor y del regulador, ¿no? Desde el ámbito público, porque necesitamos promover una taxonomía que nos ayude a orientar los marcos de referencia y todas las intenciones que se tienen para futuras emisiones de bonos temáticos. Así que yo me quedo acá y los invito a que podamos seguir conversando en esta temática tan interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por esa presentación que nos brinda un panorama del contexto actual en Bolivia y en las tendencias internacionales. Pasamos ahora al segundo bloque con la exposición sobre estructura de los bonos temáticos. Nos acompaña José Rioja, su gerente de asesoría financiera en Visa Agencia de Bolsa, especialista en estructuración financiera e inversión sostenible. José es un ingeniero industrial por la Universidad Mayor de San Andrés. Posee un MBA por la Universidad Privada Boliviana y un MSc en Investment Banking and Finance por la Universidad de Glasgow, Escocia. Su formación que realizó gracias a la prestigiosa beca Chevening otorgada por el gobierno del Reino Unido. Actualmente es candidato al nivel 2 de certificación CFA. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de valores boliviano, especialmente en análisis financiero, estructuración de emisiones y asesoría en procesos de inversión. Ha liderado la estructuración y acompañamiento de emisiones de bonos corporativos y financieros, incluyendo instrumentos con etiqueta verde, social y sostenible, alineados a los marcos internacionales de la International Capital Market Association y el Climate Bonds Initiative, así como la normativa local. Su trayectoria combina la práctica en banca de inversión y finanzas corporativas con la investigación aplicada en mercados de capitales, en áreas como la gestión de portafolios y el análisis de riesgo financiero y el diseño de modelos de financiamiento innovadores. Desde Visa Agencia de Bolsa promueve iniciativas que vinculan a inversionistas institucionales y corporativos con instrumentos financieros responsables, contribuyendo al desarrollo de un mercado de capitales más sostenible en Bolivia. José, bienvenido y adelante, tiene la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, ahí les voy a ir compartiendo pantalla y me avisan cuando puedan verla. Ya se puede ver. Perfecto, perfecto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas bienvenidos a esta primera sesión virtual que está dentro de este ciclo de talleres denominado bonos temáticos, ¿no? Y en esta primera sesión, por mi lado, estaremos viendo principalmente el tema de estructuración de bonos temáticos en Bolivia, ¿no? Y cuando hablamos de bonos temáticos, nos referimos a un tipo especial de instrumento, ¿no? Marcelo ahí bien
lo decía que, bueno, a diferencia de un bono tradicional, donde los recursos obtenidos pueden usarse para cualquier necesidad de la empresa, en un bono temático los fondos están destinados exclusivamente a proyectos con impacto definido, ¿no? Ya sea ambiental, social o un mix de estos, ¿no? Bueno, es decir, que no solamente financian a la empresa emisora, sino que se financian un propósito concreto, ¿no? Como, y les adelanto, por ejemplo, energías limpias, algo de inclusión social, reducción de la huella de carbono, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y ya yendo al tema de definiciones, ¿no? Existen en Bolivia tres tipos principales, ¿no? Que se reconocen como instrumentos de deuda temáticos, que son los bonos verdes, ¿no? Que financian y refinancian proyectos ambientales, ¿no? Como por ejemplo energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio o gestión de residuos, ¿no? Luego tenemos lo que son los bonos sociales, que canalizan recursos hacia proyectos con impacto en la sociedad, ¿no? Como vivienda asequible, salud, educación o inclusión financiera. Y tenemos por último, los bonos sostenibles, ¿no? Que combinan lo verde y lo social en una emisión, buscando un impacto más integral, ¿no? Esas son las etiquetas que actualmente están reconocidas en la normativa boliviana. También Marcelo, y usted lo escucharon, habló de los bonos vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Y lo tengo separado de este grupo de tres bonos temáticos porque, como les decía, eh, estos bonos vinculados a sostenibilidad todavía no están reconocidos en la normativa boliviana, ¿no? Y bueno, a diferencia de las tres emisiones anteriores, este tipo de bonos no se enfoca en financiar un proyecto en específico, sino que este bono está ligado al desempeño en sostenibilidad de la empresa. Por ejemplo, y les doy un ejemplo bien sencillo, ¿no? Se define que si la compañía cumple o la empresa cumple con ciertas metas definidas, por ejemplo, en reducción de emisiones de carbono, podría llevar a una reducción de la tasa de interés del propio bono, ¿no? Entonces, básicamente, este tipo de bonos vinculados a la sostenibilidad pueden configurar de distinta manera las características de las emisiones, ¿no? En función a los cumplimientos de algunos objetivos de sostenibilidad, ¿no? Y como les decía, este bono lo mantengo intencionalmente separado debido a que, bueno, no existe regulación todavía en Bolivia para este tipo de bono. Sin embargo, en conversaciones con el regulador, nos comenta que se tiene planificado emitir regulación para este tipo de bonos en el mediano, en el corto plazo, ¿no? Y bueno, solamente hacer notar que, bueno, Marcelo muy atinadamente nos ha compartido datos muy interesantes, ¿no? E importantes sobre el estado actual de los bonos en el mundo, ¿no? Hemos visto que el mercado de bonos temáticos ha crecido de forma acelerada, ¿no? Y hoy supera en varios billones de dólares a nivel mundial, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos, Asia, lideran el volumen de las emisiones, y en América Latina países como Chile, México, Brasil y Colombia, y como ustedes han podido ver, ya Bolivia, han dado realmente pasos importantes con emisiones tanto soberanas como corporativas, ¿no? En el caso específico de Bolivia, se han realizado tres emisiones de bonos temáticos, ¿no? Uno realizado por el Banco de Desarrollo Productivo y dos emisiones de bonos sociales realizadas por Banco Sol, ¿no? Y bueno, lo más interesante es que cada vez, como han podido ver, las más inversionistas institucionales buscan este tipo de instrumentos porque efectivamente responden a su interés y mandato fiduciario en activos con características ESG, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a responder esta pregunta de por qué son importantes los bonos temáticos, ¿no? Para los emisores, representan una oportunidad muy importante de acceder a nuevos inversionistas, ¿no? Diversificar sus fuentes de financiamiento con mejores condiciones respecto a las emisiones de bonos tradicionales convencionales, ¿no? Aquí hago un paréntesis para comentarles que más adelante les voy a estar mostrando y comentando un ejemplo claro de estos beneficios, ¿no? En el mercado boliviano que hemos podido notar en esta última emisión que hemos estructurado y realizado con Visa Agencia de Bolsa y el Banco Sol. Y además, bueno, entonces, el emisor, además de estos beneficios, le permite al emisor mejorar su reputación y alinearse con prácticas de sostenibilidad, ¿no? Y como decíamos, para los inversionistas, permite eh, canalizar esos recursos hacia proyectos con impacto medible y cumplir sus propios mandatos ESG, ¿no?
Y definitivamente, como decía Marcelo, ¿no? En un país como Bolivia significa la posibilidad de atraer capital internacional, ¿no? Fortalecer la credibilidad de nuestro mercado de valores y demostrar un compromiso con el desarrollo con un desarrollo más sostenible, ¿no? Y bueno, en resumen, los bonos temáticos, no les quiero dar más, abrumar con más definiciones, pero los bonos temáticos son más que un instrumento financiero, ¿no? Son una herramienta para conectar el capital con proyectos que transforman positivamente a la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Y es el punto de partida para entender por qué cada día son más y más relevantes y están tomando más relevancia en el mundo y en América Latina, ¿no? Bueno, ahora que ya entendemos más qué son los bonos temáticos, ¿no? Corresponde revisar y aterrizar cómo se enmarcan estos bonos en el contexto regulatorio boliviano. ¿No? En nuestro país, la emisión de valores, incluidos los bonos, está regulada por la Ley de Mercado de Valores, ¿no? Y por la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿no? La ASFI. Es importante aclarar que la normativa de bonos temáticos fue implementada el 30 de diciembre del 2022, ¿no? Y bueno, esta normativa expone los principios verdes, ¿no? Sociales sostenibles, los cuales se encuentran alineados con los Green Bond Principles y los Social Bond Principles del IGMA, ¿no? Y en cuanto a los demás requisitos, se aplican todas las disposiciones generales que corresponde a cualquier emisión de bonos de oferta pública, ¿no? En términos normativos, eh, la ASFI establece los requisitos para que una empresa pueda emitir, eh, puede emitir bonos, puede emitir bonos en el mercado local, ¿no? Y estos incluyen entre los más relevantes, porque hay otros algo más sencillos, pero los más relevantes incluyen los estados financieros con notas e informes de auditoría, ¿no? Documentos legales, la acta, la declaración unilateral de voluntad, donde se determinan condiciones de la emisión, calificaciones de riesgo, la presentación de un prospecto de emisión, ¿no? Que debe contener la información financiera, riesgos, destino de fondos y condiciones del bono, y el cumplimiento de las normas y evidentemente la transparencia e información periódica que hay que entregar a los inversionistas, ¿no? Bueno, y ya en los conceptos también hay una parte en la normativa boliviana, ¿no? La primera parte es la regulación de bonos tradicionales. La segunda parte son las definiciones de bonos verdes sociales sostenibles, bonos BBS, ¿no? Habíamos dicho que, bueno, los BBS son valores de renta fija cuyos recursos tienen que destinarse exclusivamente a proyectos con impacto positivo, ¿no? Hemos dicho que la norma boliviana ampara los proyectos de bonos verdes sociales sostenibles, por lo tanto están amparados los proyectos verdes, los proyectos sociales y los sostenibles, ¿no? Por proyectos verdes nos referimos a proyectos que buscan beneficios ambientales medibles, ¿no? Por proyectos sociales nos referimos a proyectos que generan un impacto en el bienestar de los colectivos sociales, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos, no puede ser vivienda accesible, acceso a servicios básicos, generación de empleo, seguridad alimentaria, ¿no? Y luego tenemos los proyectos sostenibles que habíamos dicho que combinan impactos ambientales y sociales integralmente, ¿no? Luego, la normativa boliviana también tiene sus propios principios de bonos verdes, sociales o sostenibles, ¿no? Que habíamos dicho se alinean con los principios del LIGMA, ¿no? Entonces, la normativa boliviana recoge estos principios que son el uso de fondos, ¿no? Que básicamente los recursos deben aplicarse solo a proyectos con beneficios ambientales y o sociales específicos. La selección y evaluación de proyectos, ¿no? Donde el emisor tiene que justificar por qué esos proyectos califican como verdes o sociales. Luego tenemos la administración de fondos, ¿no? Donde los recursos tienen que ser manejados en una cuenta exclusiva, asegurando una trazabilidad, ¿no? Y luego tenemos la presentación de revisiones, ¿no? Donde el emisor debe reportar periódicamente el uso de los fondos y los impactos logrados a través de ese proyecto que se está financiando, al menos una vez al año y cuando ASFI así lo requiera, ¿no? El otro punto importante en la normativa boliviana es la revisión, lo que se denomina revisión externa, ¿no? Este es un aspecto clave y esta revisión externa puede ser de dos tipos, ¿no? Hay una revisión previa
es decir, que se le realiza antes de la inscripción del bono para garantizar que cumple con los principios establecidos, ¿no? Y hay unas revisiones posteriores, ¿no? Que se realiza cada año después de que se realiza la emisión del bono hasta el vencimiento de los bonos, ¿no? Entonces, estas revisiones tienen que ser hechas por entidades registradas ante la ASFI, ¿no? Actualmente tenemos dos entidades que pueden realizar este tipo de revisiones, ¿no? Una es PCS y la otra es AESA, ¿no? Ambas que son filiales de las calificadoras de riesgo, ¿no? Y estas revisiones tienen que deben ser publicadas en la página web del emisor para garantizar el principio de transparencia ante los inversionistas, ¿no? Y por último, la norma, bajo el paraguas de la norma, se tiene lo que es el mecanismo de control y sanciones, ¿no? Es decir, si un revisor externo determina que los bonos, posterior a la emisión de los bonos, determina que estos bonos no cumplen los principios y que además este incumplimiento es totalmente insubsanable, ¿no? La emisión puede perder la condición de bono verde social o sostenible y en ese caso la ASFI puede aplicar sanciones que incluyen la suspensión y cancelación de la oferta pública, ¿no? Es decir, automáticamente se suspende ese bono emitido y eso gatilla el tema de aceleración de plazos, ¿no? Es decir, que los cupones o la inversión es exigible, más los intereses es exigible inmediatamente, ¿no? Y también el registro como emisor en el mercado de valores, ¿no? Entonces, em, la normativa boliviana contempla estos 5 puntos que son muy importantes, ¿no? Que son la regulación de bonos tradicionales, donde ustedes van a poder encontrar los requisitos para realizar una emisión de bonos, las definiciones de bonos verdes sociales sostenibles, los principios desarrollados, digamos, por la ASFI, pero que están alineados con los principios internacionales para la emisión de este tipo de bonos, la revisión externa, ¿no? Que habíamos visto que es un requisito obligatorio, y los mecanismos de control y sanciones para este tipo emisiones, ¿no? Acá, bueno, se los he pegado un resumen de toda la normativa, pero lo que quiero mostrarles acá es que en los principios de los bonos verdes sociales sostenibles, los cuales ha desarrollado el regulador, la ASFI, tiene una taxonomía eh, corta pero amplia, ¿no? Donde uno puede ir a verificar, ¿no? Si su proyecto cumple es un proyecto elegible para financiar proyectos verdes o proyectos sociales o proyectos sostenibles, ¿no? Y bueno, por taxonomía, y entiendo que a veces, claro, son conceptos que no se terminan de aterrizar, pero por taxonomía simplemente en el ámbito de bonos verdes sociales sostenibles nos referimos a un sistema de clasificación de actividades sostenibles, ¿no? Para definir y calificar qué proyectos pueden ser financiados por bonos verdes, bonos sociales y sostenibles, ¿no? Y aquí pueden ver que la taxonomía boliviana en cuestión de proyectos verdes tiene energías renovables, eficiencia energética, previsión, control de contaminación, gestión sostenible, conservación de la biodiversidad, transporte limpio, gestión sostenible del agua y de aguas residuales, adaptación al cambio climático, productos adaptados a la economía ecológica y circular, y tecnologías y procesos de producción, ¿no? Y en el lado de proyectos sociales, se tiene infraestructura de servicios básicos, acceso a servicios esenciales, vivienda asequible, generación de empleo, seguridad alimentaria y avances socioeconómicos y empoderamiento, ¿no? Entonces, si ustedes como empresa evalúan y tienen un proyecto que puede ser elegible según esta taxonomía, ¿no? Ya están un paso adelante para poder emitir este tipo de instrumentos que puedan financiar ese proyecto que tienen en su empresa, ¿no? Y bueno, con esto vemos que, bueno, Bolivia no solamente tiene una normativa general de emisiones, sino que cuenta con un marco específico para los bonos verdes sociales sostenibles, ¿no? Que está, como les había comentado, está alineado a los estándares internacionales, y se tienen mecanismos de revisión, ¿no? Y sanción que hacen que se refuerce la credibilidad
de este tipo de instrumentos para el mercado en general y para los inversionistas, ¿no? Y ahora quiero pasar a explicarles y aterrizar todo esto que hemos hablado, todos estos conceptos y normativa que hemos revisado y aterrizarlo en un mapa, en una hoja de ruta, en un procedimiento general para la emisión de bonos temáticos en Bolivia, ¿no? El proceso de emisión de un bono temático en Bolivia sigue las fases de cualquier emisión tradicional, pero con pasos adicionales que aseguran que los recursos efectivamente se destinen a proyectos sostenibles, ¿no? Y que evidentemente se genere esta confianza con los inversionistas, ¿no? Entonces, este procedimiento lo podemos resumir en 5 etapas clave. Primero está la selección de proyectos, ¿no? Aquí la empresa debe identificar qué iniciativas pueden ser financiadas como un bono temático, ¿no? O por un bono temático. Se recomienda realizar un benchmarking de iniciativas, ¿no? Es decir, comparar con casos similares en la región o en el sector en el cual se encuentra la empresa, ¿no? Se verifica el alineamiento de este proyecto con los criterios ESG, ¿no? Se asegura la vinculación con estándares internacionales, ¿no? Como son los principios del IGMA o los criterios técnicos del Climate Bonds Initiative, ¿no? Del CBI. Y bueno, finalmente se elabora una estimación de costos y una hoja de ruta que va a servir como base para el diseño de la estructura financiera del bono, ¿no? La segunda fase es la definición del instrumento, ¿no? Y aquí se decide la etiqueta del bono, ¿no? Si va a ser verde, social, sostenible, y la estructura financiera, ¿no? Es decir, definir el tema del el monto, el plazo, la duración de la emisión, la tasa de interés y por sobre todo el tema del destino de fondos, ¿no? Que viene, digamos, atado a la primera etapa, que son la selección de los proyectos, ¿no? Luego tenemos la tercera fase, que son los requisitos normativos y técnicos, ¿no? Donde el emisor debe cumplir con los requisitos establecidos en el RMB, en el Registro de Mercado de Valores, ¿no? En la normativa de ASFI, para que la emisión sea autorizada, ¿no? Entre los requisitos ya les había comentado, ¿no? Están el acta de la asamblea o de la junta de la asamblea de asociados o junta de accionistas, ¿no? Donde se decide la emisión de los bonos y algunas características, la declaración unilateral de voluntad, ¿no? Que básicamente es la creación del bono como tal, la calificación de riesgo, ¿no? El prospecto y los estados financieros, ¿no? Y aquí he marcado con negrillas, ¿no? Que van a poder ver estos 2 puntos y estos 3 puntos de acá abajo, que son los requisitos extras para una emisión de bonos temáticos, ¿no? Además de de los otros requisitos que se tienen como para una emisión de bonos convencionales, ¿no? Entonces, básicamente tenemos ahí 5 puntos extra, ¿no? Los voy detallando, pero son 5 requisitos o 5 puntos extra además que hay que cumplir en relación a una emisión de bonos convencional, ¿no? Y aquí quiero aparcarme un poco, ¿no? El otro requisito importante para la emisión de bonos temáticos es el marco de referencia o el framework, ¿no? Y bueno, ¿de dónde sale este tema del marco de bonos que se le denomina así, ¿no? A nivel internacional, especialmente bajo los principios de los bonos verdes, sociales y sostenibles del IGMA, se recomienda que todo emisor prepare un documento que explique cómo su emisión está alineada a los 4 componentes centrales de los principios de los bonos verdes, sociales o sostenibles, ¿no? Y habíamos visto cuáles son estos componentes de los principios de los bonos. Son el uso de fondos, la evaluación y selección de proyectos, la gestión de fondos y la reportería, ¿no? Entonces, este documento se conoce como el Green Social o Sustainable Bond Framework, ¿no? En inglés, y en español es el marco de bonos, ¿no? Entonces, básicamente el marco de bonos es la explicación de cómo esta emisión se alinea a los principios de los bonos sociales sostenibles, ¿no? Ahora bien, en Bolivia, la ASFI no exige de manera explícita, el regulador no está en la normativa, no exige de manera explícita que exista un marco de bonos separado, ¿no? Como lo recomienda, por ejemplo, el ICMA. Lo que sí establece es que la información debe estar explicada dentro del prospecto de emisión, ¿no? Y así está explícitamente en la regulación, ¿no? Y esta información explícitamente expresada en el prospecto de emisión debe ser evidentemente presentada a ASFI, ¿no? Es decir, que en nuestro mercado
La elaboración de un marco independiente no es obligatoria, pero es una buena práctica internacional, ¿no? Ya que además de dar credibilidad, facilita la comprensión para los inversionistas y es un punto importante que nos lleva al siguiente requisito. El documento marco sirve y es el documento contra el cual el revisor externo va a analizar y va a emitir su informe de segunda opinión, ¿no? Este informe de segunda opinión, ¿no? Que es un requisito adicional, es una revisión externa independiente que valida la coherencia del bono con los principios de sostenibilidad, ¿no? Entonces es por eso que, si bien la normativa boliviana no te exige un marco de referencia, es necesario tenerlo por buenas prácticas internacionales, ¿no? Luego tenemos la cuarta fase, ¿no? Que es la emisión y colocación en el mercado, ¿no? Además del trámite habitual, aquí cobra gran importancia la estrategia de comunicación, ¿no? Se realiza un roadshow con los inversionistas, en el cual el emisor y la agencia de bolsa con la cual esté trabajando presentan no solamente las condiciones financieras que habíamos visto, ¿no? Del bono, sino que hay que presentar sobre todo el enfoque sostenible y el impacto esperado de los proyectos que van a ser financiados, ¿no? Y bueno, la última fase es el seguimiento post-emisión. Aquí también hay requisitos adicionales comparados con la emisión de bonos convencionales, ¿no? Y esta última fase asegura la transparencia y credibilidad de este instrumento, ¿no? El emisor tiene que presentar un informe anual sobre el uso de los recursos, ¿no? En algunos casos, la normativa te dice que si es que el regulador o algún inversionista lo requiere, debe haber alguna otra validación externa realizada por un revisor independiente distinto al que realizó el informe de segunda opinión, ¿no? Y finalmente la normativa prevé que la actualización anual, que debe haber una actualización anual de esta segunda opinión, ¿no? ¿Para qué? Para que los inversionistas tengan confianza en que los fondos siguen cumpliendo con los objetivos definidos, los objetivos temáticos definidos desde el inicio del proyecto, ¿no? Y bueno, en conclusión, el procedimiento de la emisión de un bono temático en Bolivia, podido ver que combina los pasos, los procedimientos normativos financieros habituales, ¿no? Pero sumándole los requisitos adicionales de selección, de revisión y reporting, ¿no? Que permiten que, bueno, los inversionistas puedan confiar en que realmente se está financiando proyectos con impacto sostenible, ¿no? Y además de la normativa de ASFI, aquí quiero comentarles algo muy alentador y muy interesante. Es que existe un elemento este elemento bastante relevante, y es que el Banco Central de Bolivia ha determinado que los bonos verdes sociales sostenibles puedan ser utilizados como colateral en operaciones de reporto. Esto significa que los bonos BBS no solamente son instrumentos de financiamiento para los emisores, ¿no? Sino que también adquieren este valor, un valor adicional de liquidez, ¿no? Ya que los inversionistas, ¿no? Que compren este tipo de bonos pueden entregarlos al Banco Central en operaciones de reporto para obtener recursos, ¿no? Eso sí, como pueden fijarse en esta tabla de la derecha, el Banco Central boliviano fija condiciones específicas de recorte o de haircut según la calificación de riesgo del bono, ¿no? Por ejemplo, un bono verde AAA tiene un haircut de 3.25%, ¿no? Mientras que uno con calificación de A2 tiene un haircut de 4.50, ¿no? En términos prácticos, ¿qué significa este tema del haircut? Es que este valor determina cuánto puede reconocer el Banco Central como valor de garantía frente al monto total del bono, ¿no? Y en la práctica, ¿qué significa esto para nosotros? Y así lo analizamos desde nuestra perspectiva, desde Visa Agencia de Bolsa. Y es que esta práctica genera esta medida genera un doble incentivo, ¿no? Primero, para los emisores, ¿por qué? Porque aumenta el atractivo de colocar bonos con etiqueta verde, social y sostenible. Y segundo, y muy importante, es que para los inversionistas institucionales, que además de invertir con impacto, saben que estos bonos tienen el respaldo de liquidez inmediata en el mercado monetario, ¿no? Entonces, con esto podemos ver que en Bolivia los bonos verdes sociales sostenibles
no solo cuentan con un marco regulatorio NASFI, sino que también están reconocidos y respaldados y apoyados por el Banco Central, ¿no? Dentro de su política de colaterales, lo que refuerza evidentemente la credibilidad y el atractivo, ¿no? Y rápidamente quiero comentarles los estándares internacionales del ICMA y del CBI, ¿no? Para que vean cómo la normativa boliviana está alineada a estos estándares internacionales, ¿no? Y evidentemente si ustedes cumplen los estándares internacionales, que son un paraguas superior, digamos, al paraguas de la normativa boliviana, no estarían cumpliendo evidentemente todo lo que la normativa boliviana exige en relación a estos requisitos adicionales para la emisión de los bonos verdes sociales sostenibles, ¿no? A nivel internacional, la principal referencia para la estructuración de bonos temáticos la encontramos en el International Capital Market Association, conocida como ICMA, ¿no? Esta institución, y hay que dejarlo claro, no regula, ¿no? El ICMA no regula, pero sí ha desarrollado una serie de guías voluntarias que son ampliamente utilizadas por emisores, ¿no? Y aceptadas y eso es lo más importante, ¿no? Son aceptadas por inversionistas en todo el mundo, ¿no? El ICMA establece cuatro grandes principios, ¿no? Los principios de los bonos verdes, ¿no? Que ya lo habíamos visto, ¿no? Los principios de los bonos sociales, ¿no? Las guías para la emisión de los bonos sostenibles y los principios de los bonos vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Que si recuerdan, este tipo de bonos aún todavía no está, no se identifican este tipo de bonos todavía en la normativa boliviana, ¿no? Pero existe y el ICMA tiene emitido unos principios para la correcta emisión de este tipo de bonos, ¿no? En todos estos principios, ¿no? Emitidos por el ICMA, encontramos cuatro elementos comunes, ¿no? Que son podría decirse, columna vertebral de los bonos temáticos, ¿no? ¿Cuáles son esos cuatro componentes principales que se repiten en estos principios? Son el uso de fondos, ¿no? Donde hay que definir claramente en qué proyectos se va a aplicar los recursos. Como el segundo punto es el proceso de evaluación y selección de proyectos, ¿no? Donde se tiene que explicar cómo se eligen los proyectos elegibles. Luego está la gestión de los fondos, ¿no? Para asegurar que los recursos se administren de manera transparente y segregada. Y luego tenemos el tema del reporting o los informes a inversionistas, ¿no? Donde el emisor tiene que entregar la información periódica sobre el uso de fondos y el impacto alcanzado en los proyectos que se han financiado, ¿no? Bueno, ahora bien, estos cuatro elementos, como que mencionamos, no solo quedan en teoría, ¿no? El ICMA recomienda que los emisores preparen un documento, y ya lo habíamos visto, ¿no? Un documento llamado Marco de Bonos Verdes Sociales o Sostenibles, ¿no? El Green Social Bond Framework, ¿no? Y ya lo habíamos explicado, ¿no? ¿Qué era el marco, ¿no? Básicamente el marco es un documento donde se aterriza y se plasma estos cuatro componentes de los principios de los bonos verdes sociales o sostenibles, ¿no? El uso de fondos, proceso de evaluación y selección de proyectos, gestión de fondos y reportería, ¿no? Hay una estructura, ¿no? que recomienda tanto como el IGMA y el IFC, nos recomiendan que el marco puede tener los siguientes apartados, ¿no? Puede tener una introducción, ¿no? Donde se explique la historia, misión, visión del emisor, ¿no? Clientes, áreas de operación, ¿no? Todo lo referente al emisor y cómo estos se alinean a las ODS, se alinean a los componentes ESG y para apoyar y ir en línea de lo que viene después, que son los cuatro pilares del IGMA para el proyecto que se quiere financiar, ¿no? Los cuatro pilares ya lo hemos repetido bastantes veces, ¿no? Uso de fondos, evaluación de proyectos, gestión de fondos y presentación de informes, ¿no? Luego se recomienda que tenga un apartado de revisiones externas, donde hay que describir que se va a tener una revisión previa y una revisión posterior, ¿no?
y hay que establecer estos compromisos de revisiones externas, ¿no? Y puede haber una parte de anexos donde se puede mapear los criterios de elegibilidad de proyectos o, por ejemplo, o criterios de exclusión de proyectos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los proyectos que no se van a, que no se admiten, digamos, ¿no? Este framework para elaborar el marco de referencia lo he sacado del IFC, ¿no? Ustedes pueden visitar el link, y donde básicamente está algo más enfocada a instituciones de intermediación financiera, ¿no? Porque claro, aquí está la lista de exclusión, por ejemplo, sirve más en tema de instituciones financieras que manejan una cartera de inversiones, ¿no? Una cartera de créditos, donde tienen que constantemente ir eligiendo para financiar o refinanciar proyectos, ¿no? Entonces, este tema de lista de discusión aplica más a ese tipo de instituciones, ¿no? En los emisores corporativos, básicamente financian un tipo de proyecto, ¿no? Y no va a cambiar esa cartera de proyectos o el proyecto en el transcurso de la emisión del bono, ¿no? O no debería cambiar. Eh, También tenemos, además del IGMA, existe otra referencia muy influyente, que es esta institución que es el Climate Bonds Initiative, ¿no? Que es conocida como el CBI o CBI, ¿no? A diferencia del IGMA, ¿no? Y eso hay que dejar claro, CBI no solamente entrega guías, guías de elaboración o guías de confección, ¿no? Sino que ofrece un sistema de certificación reconocido internacionalmente, ¿no? El principal aporte de CBI es que tiene esta certificación que es las dos más importantes, que es el Climate Bonds Standards y la certificación de esquemas, ¿no? Que establece los criterios sectoriales, que establece criterios sectoriales muy específicos para la selección y evaluación de proyectos, ¿no? Por ejemplo, estas certificaciones definen qué requisitos debes cumplir o debe cumplir un proyecto de energía solar, un proyecto de transporte ferroviario, por ejemplo, o edificios sostenibles para que puedan ser considerados verdaderamente climáticos, ¿no? Ahora, un bono que cumple estos criterios puede recibir la etiqueta de Certified Climate Bond, ¿no? Lo cual le otorga un sello adicional de credibilidad. ¿Para qué? Para los inversionistas, ¿no? Básicamente estos sellos de credibilidad es para que los inversionistas se sientan tranquilos que efectivamente los recursos están siendo destinados a los proyectos y que esos proyectos efectivamente son verdes, sociales o sostenibles, ¿no? Entonces, la certificación del CBI exige que la verificación sea realizada por revisores externos, pero que estén aprobados por esta propia organización, ¿no? Por el CBI, ¿no? Lo que refuerza aún más que la confianza de los inversionistas en el bono, ¿no? Porque, bueno, sí, con el CBI se tiene estándares incluso más exigentes, ¿no? Y en otras palabras, el IGMA establece los principios generales, mientras que el CBI, ¿no? Baja al detalle técnico, a ese detalle técnico y certifica, y esa es la palabra clave, con un sello reconocido en todo el mundo, ¿no? Aquí tienen un cuadro de diferencias y complementariedades entre estas dos instituciones muy reconocidas, ¿no? Y bueno, el IGMA, como decíamos, tiene guías voluntarias, ¿no? Que son más flexibles y abarcan bonos verdes sociales sostenibles, ¿no? Y el Climate Bonds Initiative tiene estándares de certificación más estrictos, ¿no? Y principalmente se enfoca en bonos verdes climáticos, ¿no? Lo importante de esto es entender que el IGMA y CBI no compiten, ¿no? Sino que se complementan. ¿Cómo se complementan? Y aterrizando a Bolivia, ¿no? Un emisor boliviano puede estructurar su bono alineado a los principios del IGMA, ¿no? Para cumplir con estas mejores prácticas internacionales. Y si desea dar un paso adicional en cuanto a credibilidad, puede buscar la certificación del CBI, ¿no? ¿Para qué? Usualmente se utiliza para atraer inversionistas internacionales, ¿no? Y especializados en financiamiento climático, ¿no? Ese es el objetivo y con eso quiero que se queden en este tema del IGMA y del CBI, ¿no? Y por último, quisiera comentarles una experiencia local, ¿no? Para aterrizar, digamos, todos estos conceptos y todo lo que hemos revisado,
Quisiera cerrar con este caso local. El Banco Solidario, el Banco Sol, emitió los bonos sociales Avanza Mujer 2 recientemente. Es una emisión etiquetada como social, cuyo objetivo es el de canalizar los recursos a proyectos con impacto directo a mujeres emprendedoras, ¿no? Y esta emisión, además de cumplir con la normativa de los bonos verdes sociales sostenibles de ASFI, el uso específico de fondos, revisiones y reportes, ¿no? Además, comunicó, y se hizo así, comunicó, y es parte fundamental de la estrategia que les comentaba, comunicó un marco claro de impacto a los inversionistas, ¿no? Las características financieras de esta emisión en números, se colocó a una tasa de 6.3%, ¿no? Con un plazo de 1.800 días, ¿no? Aproximadamente 5 años, ¿no? Y una duración de 1.260 días, ¿no? Unos 3 años y medio, ¿no? En este caso, por duración nos referimos la duración nos da una mejor medida de riesgo de tasa, ¿no? Aunque el vencimiento del bono es 5 años, ¿no? Por la devolución de flujos anticipados en los cupones, hace que el riesgo efectivo o el plazo promedio ponderado de devolución de, de la inversión, ¿no? Sea aproximadamente 3.5 años, ¿no? Y lo que quiero aquí es comparar con las referencias soberanas de esa misma semana, ¿no? De la última semana de julio, ¿no? Donde en la última semana de julio se colocaron estos bonos sociales Avanza Mujer. Quiero que vean las referencias de esa misma semana de las tasas a plazos similares del Banco Central, ¿no? De los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro a 1092 días estaban en 7.2%, ¿no? Pueden fijarse acá, 7.20%. Y a un plazo de 2.912 días estaban a un 7.90%, ¿no? Y aquí quiero que noten dos cosas. El 6.3% del bono social, ¿no? Estaba por debajo del 7.2% que ofrecido por el TGN, ¿no? A 3 años, aun cuando la duración del bono Banco Sol es mayor, ¿no? De los bonos Avanza Mujer Banco Sol 2 era mayor, ¿no? Y bueno, la referencia del 7.9 quizás porque hace referencia a un plazo de 2.912 días, probablemente esta referencia no es estrictamente comparable, pero nos sirve como para hacer una interpolación rápida de más o menos, según la curva, digamos, del Banco Central, en cuánto debería estar un bono a ese plazo, ¿no? Pero para efectos de una lectura limpia, vamos a tomar simplemente el plazo de 1.092 días, ¿no? A una tasa del 7.2%, ¿no? ¿Y qué quiero mostrarles con eso, no? Quiero responder a la pregunta claro, y ustedes harán la misma pregunta de por qué los inversionistas, los retails y los institucionales pueden aceptar una tasa menor, ¿no? Habiendo otras oportunidades de inversión que evidentemente financieramente podrían hacer más sentido, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que hay cuatro motores que específicamente en este caso de éxito, ¿no? Explican este descuento de tasa. Lo que en la literatura se conoce, este descuento de tasa se lo conoce como el Impact Premium, ¿no? O en bonos verdes le dicen el Greenium, ¿no? O el ESG Premium. Uno es la demanda ESG y los mandatos internos de los inversionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los fondos de pensiones y aseguradoras tienen políticas ya ESG y otros ya las están desarrollando, ¿no? Y una emisión social cumple sus metas de sostenibilidad, ¿no? Por lo que están dispuestos, evidentemente, estos inversionistas a aceptar un menor rendimiento financiero, ¿no? Pero a cambio de un impacto verificable y reportes anuales en sostenibilidad, ¿no? Un segundo motor que explica este Green, este Impact Premium, es la escasez y la señal reputacional, ¿no? El stock de bonos etiquetados en Bolivia actualmente sigue siendo limitado, ¿no? Entonces, la escasez de esta marca, la escasez más esta marca social, ¿no? Elevan la demanda relativa, evidentemente, ¿no? Y esto produce o se traduce en una presión a la baja sobre la tasa de colocación, ¿no? Tercero, existe el tema de transparencia y trazabilidad, ¿no? Es decir,
el marco de los bonos más las revisiones externas, ¿no? El marco social y la revisión previa, los reportes posteriores, ¿no? Reducen la incertidumbre no financiera del inversionista, ¿no? Es decir, el inversionista sabe y confía y que estos proyectos que se están financiando son verdes, sociales o sostenibles, ¿no? Sabe cómo se evalúan, sabe cómo se reporta, ¿no? Y pueden ver el impacto medible y tangible, ¿no? Entonces, esta menor incertidumbre, ¿no? Se traduce evidentemente en una menor prima exigida, ¿no? Y como último punto, y muy importante, y se relaciona a lo que veíamos del Banco Central, no hay una liquidez, hay una capa de liquidez adicional, ¿no? La elegibilidad como colateral en el reporte del BCB, es decir, que el BCB acepta este tipo de bonos como colaterales, con haircuts específicos, como veíamos, no agrega esta capa adicional de liquidez, ¿no? Es decir, que el tenedor o el inversionista en este tipo de bonos puede obtener financiamiento o efectivo en operaciones de reporto usando estos bonos, ¿no? Y esta opción de liquidez, evidentemente, también de alguna manera impulsa la baja de la tasa, ¿no? Este caso de éxito, ¿no? Y aquí a la derecha pueden ver lo que también mostraba Marcelo, ¿no? Un caso de éxito, la colocación al 100%, ¿no? Ya aquí en las fotos ustedes pueden ver todos los actores importantes que participaron, ¿no? Y bueno, este caso de éxito muestra que bien estructurados, ¿no? Los bonos sociales verdes sostenibles pueden mejorar el costeo del fondo, ¿no? Del emisor, ¿no? Y era lo que les mostraba en esta diferencial de las tasas, ¿no? Entre colocación y las opciones de inversión que había esa semana, por ejemplo, en el Banco Central, ¿no? La demanda ESG, ¿no? La escasez del papel etiquetado, la trazabilidad del impacto y la elegibilidad como colateral para el Banco Central, ¿no? Se traducen en un descuento en la tasa, ¿no? Aún, como les decía, ¿no? Frente a referencias soberanas comparables, ¿no? Y quiero que se queden con eso, ¿no? Y eso es exactamente el valor económico de hacer las cosas, ¿no? Con un buen marco de referencia y una ejecución y una comunicación de este marco impecable, ¿no? Eh, Hay muchos estudios en el extranjero de cómo medir este impacto social sostenible, ¿no? Y de y cuál debería ser la baja en la tasa, ¿no? El greenium o el premium, ¿no? O este premio que hacia la baja que se le da a este tipo de emisiones, ¿no? Podemos ver en este caso de éxito que sacó el Banco Sol, esta última emisión social, podemos ver reflejada ¿no? ese premium a la baja que se le da a la tasa, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, quisiera mostrarles una lista de links y guías relacionadas muy interesantes, ¿no? Emitidas por distintas entidades. Por ejemplo, aquí tenemos los principios de los bonos sociales sostenibles en la ASFI, ¿no? Aquí están en el anexo 4 están los principios establecidos por la ASFI como sus principios de bonos verdes sociales sostenibles, ¿no? Tenemos también una guía interesante de la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Una guía de bonos verdes sociales sostenibles, ¿no? Donde pueden encontrar igual material muy, muy interesante para el proceso de emisión y los requisitos normativos, ¿no? El ICMA tiene los principios de los bonos verdes sociales sostenibles, ¿no? Aquí les voy a mostrar sencillamente la parte de los principios de los bonos verdes. Estos son los bonos, ahí dejemos que cargue, son los bonos, los principios de los bonos sociales, ¿no? Las guías, el uso de fondos, ¿no? Todo lo que les he explicado, todo lo que les he comentado está acá, ¿no? Básicamente yo les he mostrado un resumen de todos estos principios, tanto en el marco normativo boliviano como los estándares internacionales, ¿no? Y bueno, el IGMA tiene muchas guías de sostenibilidad, de bonos verdes sociales, de bonos vinculados a la sostenibilidad, bonos de transición, mapeo de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esta guía es muy interesante del IFC, ¿no? Que es cómo prepararse para emisiones de bonos verdes. Muy interesante, y aquí último les dejo el link de la última emisión
de bonos sociales Avanza Mujer, donde van a poder encontrar el prospecto de emisión y además van a poder encontrar el marco de los bonos, ¿no? Y todas las características de la emisión, desde este caso que consideramos nosotros eso. Es porque los datos que les he mostrado, consideramos que es un caso de éxito muy, muy importante y un paso muy importante que ha dado el Banco Sol. Y como comentaba Marcelo, que ha puesto a Bolivia estas emisiones han puesto a Bolivia en el mapa de la sostenibilidad en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Agradecerles y si es que alguna duda o consulta, estoy a la orden, ¿no? Muchísimas gracias, José, por su valiosa exposición. Abrimos un muy breve espacio de preguntas y respuestas. Vi que hayan puesto algunas consultas en el chat que ya han sido respondidas. Y acá tenemos una consulta de María Cecilia que pregunta, ¿cuándo se espera normativa para fondos de inversión sostenibles? Y les cedo la palabra aquí. Si José o Marcelo quisieran responder. Sí, 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 claro que sí. A ver, nosotros hemos estado en conversaciones con el regulador, ¿no? El regulador lo que nos dice es, voy a sacar la normativa y mientras tanto, por favor, que den un poco de pausa a los proyectos que evidentemente entiendo que varias AFIS tienen proyectos verdes de fondos verdes sociales sostenibles, ¿no? Hemos visto que, bueno, se ha tardado bastante en sacar una taxonomía y una normativa para este tipo de bonos, ¿no? Como les comentaba recién, en el 2022, en el último cuarto de 2022, se emitió la normativa para estos bonos, ¿no? Y entendemos que la normativa para los fondos sostenibles verdes sociales ya está cerca, ¿no? Entendemos que, bueno, si no es en esta gestión, evidentemente va a tener que ser en la siguiente, porque bueno, ahí tenemos también como ustedes saben, una transición en temas de elecciones, ¿no? Y que evidentemente van a repercutir seguramente en una transición en las distintas autoridades, ¿no? Que quizás haga que hasta que, hasta que esta transición se ralentice un poco la elaboración de esta normativa, pero entendemos que está ya en el mediano plazo, ¿no? Yo entendería que hasta el siguiente año ya deberíamos tener una normativa de este tipo de bonos. Perdón, para este tipo de fondos verdes, sociales o sostenibles. Perfecto. Muchas gracias. Ahí tenemos, bueno, no sé si Marcelo quisiera complementar la respuesta. Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y que la hemos escuchado desde hace un buen tiempo, ¿no? En el sentido de que nosotros conocemos que hay varios fondos de inversión que ya han trabajado, han diseñado, de hecho nosotros hemos apoyado un par también en la estructuración de fondos de inversión cerrados con parámetros y estándares de sostenibilidad y que están listos para comenzar a operar, ¿no? Sin embargo, el tema de la normativa creo que es un elemento esencial, fundamentalmente por el marco jurídico que tenemos en el país y donde el regulador tiene un rol bastante importante, ¿no? Entonces, es muy alentador lo que menciona José Manuel en el sentido de que si hay estas conversaciones ya con el propio sistema financiero, en el entendido que ya se está preparando para que pueda emitirse, creo que le va a hacer muchísimo bien al mercado porque vamos a ganar esa dinamización y esa diversificación que estamos comentando. Aparte que también hay actores que de alguna manera están fortaleciendo sus principios y sus políticas de inversión, ¿no? Por ejemplo, la gestora pública de seguridad social a largo plazo, que es uno de los principales, si no es el más importante inversor, creo que también está con esa expectativa, ¿no? De poder tener una diversificación de sus iniciativas de inversión y sería muy interesante que los fondos puedan dinamizar también estas opciones para movilizar de una mejor manera el mercado, ¿no? Solamente esa complementación de mi parte. Perfecto. Muchísimas gracias. Acá había otra consulta en el chat. Si un organismo multilateral busca emitir un bono temático en Bolivia, ¿qué factores debería priorizar para maximizar tanto el impacto financiero de la operación como su contribución al fortalecimiento del mercado local de capitales?
referencias. En el caso de los multilaterales, bueno, yo creo que ahorita hay muchas barreras, ¿no? Que todavía tenemos que superar. Una de ellas tiene que ver con el tema cambiario, por ejemplo, y de alguna manera se puede dinamizar esto generando algunos mecanismos o productos, servicios financieros complementarios, ¿no? Y en este sentido, eso va a ayudar, digamos, a destrabar y a hacer viable algunas operaciones que puedan que puedan realizarse desde la banca multilateral, por ejemplo, ¿no? También hay mucho interés de inversores internacionales en participar del mercado, pero obviamente necesitas generar algunos mecanismos de incentivo para poder atraer esas inversiones internacionales al país, ¿no? Y yo tengo la sensación que en muchos casos un poco se está analizando el contexto más con un potencial de corto plazo, ¿no? Quizás posterior a la transición y al nuevo orden que vamos a tener en el país, que de alguna manera va a habilitar y va a generar muchas condiciones habilitantes para poder movilizar este tipo de capitales y poder dinamizar también el mercado, ¿no? Yo creo que ese es un poco el incentivo que se tiene que prever. Y esto tiene relación con otra pregunta que nos hacía alguno de los participantes en el sentido de por qué digamos, hay una escasez o no ha crecido tanto las emisiones en el país, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto que acabo de mencionar, pero también tiene que ver con la, cuán preparados estamos, por ejemplo, para construir portafolios de proyectos con racionalidad climática, por ejemplo, y que además sean bancables, ¿no? En algunos casos que hemos podido acompañar nosotros, hemos visto que ese es uno de los principales óbices en todo el ciclo y en toda la ruta de formulación o de etiquetado, sobre todo para la elaboración de los marcos de referencia, ¿no? Precisamente la identificación de estos proyectos y que eso de alguna manera inclusive dificulta establecer los criterios de elegibilidad y de exclusión que mencionaba José Manuel en los marcos de referencia. Entonces creo que ahí tenemos otra barrera importante que hay que superar, ¿no? Y que probablemente va a permitir dinamizar todavía más el mercado. Súper. Ahí no sé si José Manuel quisiera hacer alguna acotación. No, simplemente ahí Marcelo lo ha definido, ha respondido muy atinadamente la consulta, ¿no? Y bueno, simplemente el tema de tener o sea, no, es un tema de oferta y demanda, ¿no? Es un tema básicamente de oferta y demanda, ¿no? O sea, Bolivia aún está desarrollando el tema de la oferta de este tipo de bonos, ¿no? No hay muchas empresas que estén listas para emitir este tipo de bonos, no porque digamos, no tengan la capacidad, por decir así, financiera, sino más bien esa otra capacidad vinculada a la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno arma el marco, digamos, hay que tener una estrategia muy bien establecida, ¿no? Desde los objetivos más estratégicos hasta los operativos y tienen que estar linkeados con los temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, nosotros estamos ya, desde Visa Bolsa, digamos, estamos tratando de desarrollarla activamente con capacitaciones, ¿no? Con actores multilaterales internacionales que vengan a capacitar para que estas empresas puedan desarrollar esta parte, porque hay bastantes empresas corporativas que emiten en el mercado de valores bonos convencionales, ¿no? Entonces solamente es ayudarles a desarrollar ese otro brazo sostenible para que puedan mejorar la oferta de este tipo de instrumentos en Bolivia, ¿no? Y bueno, también la demanda interna todavía se está desarrollando, ¿no? Nuestro mayor inversionista, la gestora pública, ¿no? Entiendo que está trabajando arduamente en desarrollar un marco para que ellos puedan determinar, digamos, cuál debería ser el greenium que veíamos, ¿no? El que veíamos con el Banco Sol, ¿no? Ese que se determinó, digamos, por temas de mercado, pero entiendo que la gestora y otros inversionistas institucionales ya están entrando
activamente a este tema de analizar y de tener en su portafolio este tema de inversiones, ¿no? Entonces, tiene que irse desarrollando ese tema de oferta y demanda para que pueda haber más volumen de este tipo de instrumentos, ¿no? Súper. Muchas gracias. Y por temas de tiempo, acá la última pregunta que se va a hacer. ¿La emisión de bonos se debe hacer a través de una agencia de bolsa? ¿Quién se encarga de la selección de proyectos y del seguimiento post-emisión? Sí, sí, ahí sí, ahí, si quieren yo contesto primero y Marcelo si quiere puede complementar. Sí, la emisión de los títulos valores que vayan a ser negociados en la Bolsa Boliviana de Valores tiene que ser estrictamente a través de una agencia de bolsa, ¿no? La agencia de bolsa les presta el servicio, les guía a través de todo el proceso de emisión y estructuración de los valores, ¿no? Desde la etapa de la selección de proyectos, ¿no? Hasta la etapa de final de colocación y la etapa que veíamos de post emisión el reporting post emisión, ¿no? El cumplimiento post emisión, ¿no? Eh, ahí puntualizar que por ejemplo, en el desarrollo del marco, existen instituciones multilaterales que pueden apoyar en este desarrollo, ¿no? En el desarrollo del marco, como Marcelo lo mostraba, ¿no? El PNUD ha apoyado desarrollos de marcos, como veían, de bastantes instituciones, ¿no? También el informe de segunda opinión puede ser apoyado, puede ser financiado por algún multilateral o por algún fondo específico, ¿no? Que quiera apoyar este tipo de emisiones, ¿no? Pero en todo ese proceso, digamos, desde A hasta Z, la agencia de bolsa se encarga de guiarlos y llevarlos, ¿no? De la mano hasta la consecución de los recursos, ¿no? Bueno, solamente una complementación porque José Manuel lo ha aclarado muy bien y además en toda la exposición que él ha hecho de estructuración creo que ha precisado muchos de estos temas. En el caso de la selección de los proyectos, ¿no? Lo había mencionado también en el chat, es importante establecer esto de acuerdo a los criterios que se establecen en el marco de referencia, ¿no? Eso es fundamental y quien los define en realidad debería ser el emisor, porque en realidad se está planteando un financiamiento precisamente para poder viabilizar esos proyectos, ¿no? Y ahí un rol fundamental o un principio fundamental, si quieren, es la racionalidad del proyecto en función del objeto final de ese etiquetado que tiene, ya sea social, verde o sostenible. Creo que es esencial y fundamental. Y respecto al seguimiento post-emisión, igual tiene que ser un ente externo registrado de acuerdo a lo que dispone la normativa vigente. Y de nuevo, por ejemplo, en los casos que tenemos en Bolivia hay solamente hasta el momento dos instituciones registradas, tanto para hacer la verificación, el SPO, o la verificación de segunda opinión, y también para hacer esta verificación externa. Y la norma además prevé que no puede ser la misma la que haga el SPO y que haga la verificación externa. Entonces, tiene que haber ese criterio de alternancia. Y ese es también otro desafío importante, José Manuel, no sé si te parece y compartes el criterio, que es importante promover también que existan más instituciones que se registren y se habiliten para poder hacer esta verificación externa y también la verificación posterior, ¿no? Y de esa manera también contribuimos a generar un desarrollo en el ecosistema, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Con esto llegamos al cierre de nuestra primera sesión del ciclo de talleres sobre bonos temáticos. Agradecemos profundamente a nuestros expositores Marcelo y José Manuel por compartir sus conocimientos y experiencias y a todos ustedes por su activa participación. Antes de finalizar la sesión, les pido por favor puedan encender sus cámaras para poder tomar una fotografía conmemorativa de esta primera sesión. Ahí vamos viendo las cámaras. Perfecto. Entonces, gran sonrisa a la cuenta de uno, dos y tres.
Súper, tomo una más por si acaso. Uno, dos, tres. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su participación y compromiso. Los esperamos en la siguiente sesión.